Hola muchachos, siguiendo un poquito de respecto a los 2020 y 2021 de lo que se viene para los diferentes países y lo que se ha vivido durante el 2020 como resumen. Vamos a hablar hoy día de Argentina. Argentina, el 2020 fue uno de los años de la década de los 80 de cierta forma, donde había realizado un despliegue a nivel nacional respecto especialmente de la guerra de las Malvinas. Tuvo históricamente un despliegue muy grande durante el 2020, muy similar al despliegue de las Malvinas, según se dio a conocer por el Ministerio de Defensa de ese país, especialmente Agustín Rossi. El despliegue está basado conceptualmente en dos elementos, que es el COVID-19 y también el despliegue de sanitario por otro lado y también de apoyo logístico especialmente a su país. Las Fuerzas Armadas Argentinas fueron desplegadas en el ancho del país, que se denominó Operación General Belgrado. 270 días de operaciones, 32.000 tareas de apoyo sanitario, logístico y también de ampliación de infraestructura. Por eso es muy similar a lo que se habla de cierta forma al tema de las Malvinas. Veamos lo bueno, lo malo que ha tenido durante el 2020 las Fuerzas Armadas de la Argentina. Vamos a partir especialmente el impulso de la industria local, es decir, de las fabricaciones militares en Danor y Fadea. También se reactivó los astilleros Almirante Storni, astillero Río Santiago, con la idea de finalizar los proyectos LICA, las lanchas LICA, respecto a ese mismo tema. Y también el tema de la Alianza Estratégica IVAP. También el Fondo Nacional, que fue muy importante para darle un salto a los argentinos, especialmente lo que se conoce como FONDEF, que le permitió comprar camionetas 4x4, vehículos, jeep, camiones, durante el 2020. Por lo menos el ejército argentino fue apoyado básicamente y conceptualmente con muchos camiones durante el 2020, lo cual fue muy positivo en parte del ejército. En el ejército argentino lo que queda de cierta forma a la espera de lo mismo Rossi en una entrevista bastante interesante que dio, queda a la espera de la decisión final de qué vehículos de transporte de personal blindados 6x6 van a tener en el futuro. Él habló, Rossi, de los Norinco, habló de los Striker y también habló de los vehículos Guaraní 6x6 que son brasileños. Alguien de los comentarios había dicho que los Iveco, de cierta forma, también Iveco Argentina, produce los motores a Brasil, pero hay que recordarle que la licencia la tiene Brasil y no la tiene Argentina. Según Marcelo, un amigo brasileño que se dedica a temas militares de ese país, un analista militar de ese país, dice que los vehículos Iveco, la licencia, la construcción 6x6, incluso va a salir el 8x8, son de licencia propiedad de Brasil. Por lo tanto, la transferencia tecnológica a un tercer país se ve medio complicado. Aunque el comentario decía que se construían de cierta forma el tema de los motores en Iveco en Argentina, pero hay que recordarle a los argentinos que ellos no son propietarios de la licencia de los Guaraní. Vamos a ver qué pasa con eso. Por lo menos la parte del ejército argentino ha tenido muy buenas, por a través del proyecto FONDEF, ha tenido durante el 2020 varias incorporaciones. Camiones, como dije, lo voy dejando a la izquierda de su pantalla, los camiones que se le fueron incorporando, vehículos 4x4, camionetas, jeep, entre otro tipo de material, incluso fusiles de guerra y francotirador. ¿Ya? En tema de la empresa local, tuvo un impulso, pero hay que recordar que las empresas locales de temas militares o no, de actualizaciones o material militar a nivel latinoamericano no solamente ha tenido un retroceso, y eso es súper normal debido al COVID-19. Eso le pasa a cualquiera, incluso la empresa Lockheed Martin con la F-35. Ellos habló, la evolución que ellos dieron
que hay ciertos retrasos de entrega de F-35 debido al tema del COVID-19. Lo mismo le pasó a los españoles en Navantia. Por lo tanto, está dentro de lo que se vio o hemos vivido durante el 2020. Por lo menos el ejército eso recibió. En cuanto a la Armada de la Argentina, uno de los hitos más importantes durante el 2020 fue la incorporación de un OPB, ¿ya?, que fue encargada a Naval Group, que deberían llegar en los próximos años, pero el arribo del OPB Arabuchet P-51, que es uno de los primeros, llegó a la Argentina, y eso es un hito bastante importante para la Argentina, ¿ya? Eso hay que hacerlo resaltar con su importancia. En la Armada, uno de los fracasos, incluso lo podríamos llamar así, y hay que ser realista, todo no ha pasado a nivel latinoamericano, fue la compra de un rompehielo, que ese rompehielo venía nada menos que de Australia, ya, que iba para la Armada de ese país, el rompehielo incluso para ayudar y logísticamente al almirante Arizar. El tema del rompehielo australiano, que incluso tenía tripulación y capitán, que era de segunda mano, de cierta forma no se llevó a su fin. Incluso, como le dije anteriormente, estaba todo preparado para recibirlo. Ya había el grupo de marinos que iban a hacerse cargo de ese tipo de buque, y también estaba el capitán para comandarlo. Desgraciadamente no se llevó a cabo, no se terminó ese negocio y quedó en stand-by. Según lo que se ha dado a conocer por lo mismo Rossi, debería, en la entrevista que él dio, un rompehielo, la posibilidad de construirlo localmente, es decir, de aquí al año 2026. Lea la entrevista, está muy buena la de Rossi, se la recomiendo, está en portal y infodefensa.com. Eso fue en el ámbito de la Armada de ese país. En tema de la Armada, como profundidad de los temas de los submarinos, incorporación o no incorporación, está viendo de cierta forma la posibilidad de verlo, qué pasa con lo que va a dar de baja Brasil, ya que incorporó nuevos submarinos. Incluso hay unos que ya están haciendo pruebas de mar, el Riachuelo entre ellos. El tema de, como dice Rossi, a lo mejor sería interesante construir un submarino cero, es decir, partir de cero y que de cierta forma sea totalmente nuevo. Pero para eso el proyecto FONDEF tiene que dar resultados y tiene que ser de cierta forma el día de mañana darles el dinero suficiente para comprar materiales. En ese tema, por lo menos de la Armada, no hay incorporaciones de buques multipropósito, no hay incorporaciones de nuevas fragatas, no hay actualizaciones de lo que ellos llaman destructores. Hay varios cuestionamientos respecto a eso mismo, debido a que en los últimos años en la Armada no se han incorporado grandes cosas, ¿ya? Veamos el tema de la Fuerza Aérea. ¿Qué ha pasado con la Fuerza Aérea de la Argentina? Una de las teleseries que se ha dado del gobierno anterior, del gobierno Macri hasta el de Fernando hoy día, ha sido la opción de incorporar de cierta forma aviones de combate supersónico. Opción, el FA-50 de la industria KAI, que es de Corea del Sur, que se vio entrampado en una discusión política con el Reino Unido. Hoy día todavía no hay una solución. Incluso Rossi dice que todavía hay opciones que él da en esa entrevista. Por lo tanto, aparece de cierta forma el JF-17 chino como una opción válida para incorporarlo dentro de su país. Lo estoy dejando a la izquierda de su pantalla para que puedan ver. Pero sí se incorporaron dentro de la Argentina algunas aeronaves y vamos a nombrarla ahora. La configuración IA-58 Pucará, la actualización de los EMB-312 Tucanos, que fueron 6, C-130 Hércules, 3 Fokker F-28, Learjet LJ-35 de los SAP-340 y DHS-6 Twin Otter, ya, que fueron de cierta forma incorporados dentro de la Fuerza Aérea de ese país.
Ha sido interesante, sí, se han ido incorporando respecto a eso mismo tema, a otro tema de material actualizado respecto a eso mismo. Se incluyó 4 helicópteros A, B-206, B-1 Ranger y también Wei 2. 124 vehículos, 10 de ellos Suruga, 36 drones Mavic, 2 armamento, equipamiento de combate y también comunicaciones. También tuvo la parte fea, de cierta forma, Argentina durante el 2020, que fue la caída de la aeronave que tuvo trágicamente el A4AR, la tragedia del 4AR. Fue una tragedia porque no solamente muere el piloto, sino que también Argentina pierde un avión fundamental para su fuerza aérea. Eso ha sido a grandes rasgos lo que ha pasado durante Argentina durante el 2020, para que el video no salga tan largo. Cosas pendientes. Las cosas pendientes que quedan en Argentina son el tema de los vehículos blindados de personal, que están las propuestas, como el señor Rossi dice, los Striker, como también dice los Norinco y también dice el Guaraní, que queda pendiente para el 2021. También el Rossi es súper consciente respecto a eso mismo y también quedaría pendiente el tema de los aviones supersónicos para el 2021, que debería solucionarse con el tema del FONDEF, es decir, con ese dinero para poder incorporar aeronaves. En tema del ejército, la actualización y terminar de cierta forma la actualización de los TAN 2C argentinos, llegar a lo que originalmente se quería, y fue por un tema de presupuestario que en su debido momento se terminó eso. Ya solamente se actualizaron 4, deberían terminar la actualización de ese tipo de tanque mediano. También queda pendiente respecto a eso mismo el tema de los submarinos. Ya, ¿qué va a pasar con eso? El proyecto que tenía la Argentina totalmente, Rossi dice, ese proyecto se terminó. O sea, el proyecto que estaba de construir submarinos, que hoy día están los hangares argentinos, hoy día están paralizados totalmente. Eso no se va a retomar, dice Rossi, y empieza a haber otras opciones. Y las opciones es Brasil o en los próximos años comprar un submarino 0 kilómetros, dice Rossi. En temas de la Armada, bueno, sabemos que viene el tema de la OPB y también el tema de incluir más materiales en los próximos años. No se ha hablado y no se hablará, por lo menos durante el 2021 a lo mejor, de la incorporación de fragatas nuevas, más modernas. Recordemos que muchas de ellas han cumplido su vida útil. A grandes rasgos, en comparaciones a los años anteriores, Argentina ha tenido un salto bastante interesante respecto al tema de la actualización de su ejército. Deudas, por supuesto, como todos los ejércitos, en 3 líneas. En parte del ejército, la actualización de los TAM, los vehículos blindados, como deuda. En tema de la Fuerza Aérea, incorporar sí o sí aviones supersónicos, lo dice el mismo ministro Rossi en su entrevista. Y aparece el JF-17 chino, por lo menos esa es la opción. No se visualiza o no otro tipo de caza, en este caso de Rusia. En temas de la Armada, el proyecto OPB, que sigue muy buen camino por lo menos, y hay que recordar que los próximos años deberían llegar lo que se mandaron a construir de cierta forma los cuadros, que serían de Naval Group, en los próximos años, pero tampoco se ve una proyección hacia dónde enfoca o quiere de cierta forma el tema de construir a nivel local materiales. El proyecto LICA era un proyecto, de verdad las cosas, de bastantes años, que estaba entre comillas semi abandonado. ¿Por qué le digo entre comillas? Porque se construía un tiempo, después se paraba y bueno, se retoma y se termina el proyecto LICA. Eso es bastante interesante, parte del ejército argentino. Y otra cosa para terminar, hacer resaltar el Pampa Argentino 2, que está en proceso de la no sé si licitación o el proceso de calificación, podríamos hablar, refiriendo concretamente de que este tipo de caza puede ser artillado, ¿ya? Incorporarle misiles tierra-aire o aire-aire, dependiendo de las capacidades que le quieran dar. Ese proyecto de
del Pampa argentino debería estar por lo menos el 2020 dentro de los proyectos terminados. No lo digo yo, lo dice el ministro Rossi. Yo estoy hablando de lo que él dijo en la entrevista y de lo que se ha visto durante el 2020. Hay muchos proyectos, especialmente respecto a eso mismo. Como le dije anteriormente, ayer dimos el de la Fuerza Aérea de Chile, bueno, del Ejército chileno en general, sus proyectos y también sus capacidades. Acá está sucediendo lo mismo. Hay varias proyecciones y varios puntos o ejes que van directamente hasta ciertos objetivos. Así que chicos, esto ha pasado, los hitos más importantes durante el 2020 para el ejército argentino, dividido en Armada, Ejército y Fuerza Aérea.